Bueno, gracias por venir. Como saben, hoy hay 2 bloques. Me están diciendo que las entradas igual están agotadas, o sea, es un éxito total este festival. Pero luego de esta charla hay 2 bloques de cortos, ¿sí? Hoy se estrenan 2 cortos de la ECU, institución en la cual trabajamos y egresamos varios de nosotros, salvo la oveja negra, no mentira, salvo el moderador de hoy, al quien le agradecemos especialmente haber aceptado nuestra invitación, Juan Andrés, y a quien le voy a dar paso, porque él justamente va a moderar esta charla con estas personas que queremos tanto y que les agradecemos muchísimo que estén acá acompañándonos. Un aplauso. Bueno, entonces los dejo sin más, nos vemos más tarde, en manos de este sujeto que se llama Juan Andrés. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias por venir, por acercarse. El gusto es mío, Cata. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, presento a quienes están en este panel. Empiezo por la derecha, Ilén Juanbels. Ilén es, con todas las letras, una cortometrajista, egresada de la generación 2015 de la Escuela de Cine. Creo que ganó como 5 veces el desafío en una toma del Festival de Tours y después ganó también en el Montevideo Cine Lab. Sistemáticamente la única forma que logramos de que deje de ganar fue contratándola. Pero bueno, varios cortos, especialmente la sacada del estadio de Ilén es Antes de Madrid, que lo estrenaron en la Berlinale y estuvo en veintena de festivales por lo menos, codirigido por Nicolás Botana. Y Mala Facha, su último cortometraje, si no me equivoco, que el año pasado tuvo funciones también en muchos festivales internacionales y fue premiado, en efecto. Eugenia Olascoaga, generación 2008 de la ECU, productora, principalmente de largometrajes, pero también de cortometrajes. Yo creo que es una de las personas con más proyectos encima, que siempre la van a ver en los premios del Fondo de Fomento con 3, 4 premios por año. Yo le preguntaba recién cómo hace, ella no sabe cómo hace y creo que nadie sabe cómo hace. Este año, creo, sos la productora de un cortometraje realizado por Rocío Jambí. No, digo que tenés un corto finalizado producido por vos, de Rocío Jambí, ese que estrenó este año en Barcelona, ¿no es cierto? Es cierto. Yo sé más que yo de tiene tantos proyectos que ni sabe. Y Gonchi Torrens, que es del panel, es el más veterano, generación 2005 de la ECU, hace 20 años salió de la ECU, y sigue ahí. Su corto de egreso, si no me equivoco, Heavenly Covenant, fuertemente inspirado en Paul Thomas Anderson e influencias similares, filmado en 16 milímetros, multipremiado, y Demasiada Agua, también codirigido por Nicolás Botana, ¿estoy bien? También ampliamente premiado internacionalmente. Terminó este año, bueno, además ganó en Cannes con una publicidad, el Gonchi, pero de publicidad acá no hablamos, vamos a hablar de las cosas que importan. Y este año estrenás un cortometraje, 99 Fantasmas, premiado también en el Fondo de Fomento, tu último cortometraje. Bueno, premiado sí en el concurso organizado por Fede Álvarez en el marco del estreno de No Respires y estrenado en AXN, La de los Dientes, codirigido con Jeremías Segovia. Y más cortos ahí, guionista de La Mujer Rota. La Mujer Rota, mucho cortometraje. Bueno, voy a empezar a hacerles preguntas a estas personas para que se puedan explayar. Primero que nada, me gustaría, si nos cuentan, ¿cuándo fue que se dieron cuenta que el cortometraje era algo que existía? Cuando se empezaron a relacionar con el cine, ¿cuándo se dieron cuenta que existía el formato corto? ¿Qué corto les impresionó en el principio de sus carreras y por el cual decidieron trabajar ahí? ¿Quién quiera empezar? Chan, chan. No, a mí me pasó. ¿Esto hablo acá? Podés sacarlo. ¿Puedo sacarlo? Sí. Esto es como una fantasía karaoke. Opa. A mí me pasó que cuando era más botija, lo que hacía era filmar cosas con la cámara y hacía como mis propios ejercicios en plan escuela de cine
casera, tipo, no sé, cómo es para mí, no sé, alguien que se cae por una escalera, cómo es para mí, no sé, alguien que filma, no sé, alguien tomando un vaso de agua, alguien preparando unos fideos con, no sé, ¿viste? Era como pequeñas acciones y las filmaba, no sé qué, y de repente un día o sea, naturalmente surgió la necesidad de contar una historia. O sea, como que me gustaba como eso, encontrar qué pasaba, dónde ponía la cámara. Yo, en lo particular, cuando tuve una cámara, era eso, dónde ponía la cámara yo para contar cosas. Y esas cosas eventualmente devinieron en una estructura narrativa. O sea, lo primero que hice como corto fue eso, fue una pelotudez que era yo actuando con una handy y era una historia muy vergonzosa de la que espero... Solo hay una copia VHS que todavía no digitalicé y en algún momento puede ser divertido hacerlo, pero por ahí. Ok. Bien, bueno, hola, gracias. Por mi parte, a mí me gustaba mucho escribir cuentos de niña y iba a un taller literario ahí de adolescente que eran todos jubilados y yo, y ahí como que ya estaba, como que me gustaban los cuentos y esas cosas. Y cuando estaba en quinto de liceo, mis amigos que estaban en sexto de bachillerato artístico se habían entrado a un concurso de cortometrajes que organizaba la REM, o sea, la Reunión de Ministras de Mujeres de Mercosur, que la temática era como eh, mujeres, o sea, era muy abierto. Y dije, bueno, acá se unen dos cosas que me gustaban. Yo había descubierto el feminismo y en ese momento tampoco era tan como que tenía que explicar que feminismo no era machismo al revés. Entonces como que aproveché como un interés en el que todavía me sentía más solitaria entre mis pares con que ellos tenían bachillerato audiovisual, entonces tenían unos escasos recursos, y ahí hicimos el primer corto entre 4 en el que también actuó y que está muy archivado por suerte. O sea, además ganamos una cantidad absurda para ese momento de plata, y de $2.000, fuimos a Brasilia, fue muy loco, sí, sí. Podríamos decir que entré por razones competitivas a hacer cortos, pero en realidad ya cuando lo estaba haciendo descubrí y desde ahí como que o sea, empecé a hacer antes de entrar en la materia audiovisual, y al primer día de audiovisual de sexto de liceo yo estaba como dale, mandanos a hacer cortos. Y ahí no he parado. Después ahí intenté entrar a la ECU con la beca, no quedé, hice un poco de comunicación y después dije, no, quiero eso, y ahí hice tipo varios guiones de cortos, hice 2 y ahí entré a la ECU y desde ahí seguí. Así que nada, en la adolescencia, eso, impulsada por el premio, pero siguiendo por pasión. Me hiciste acordar algo, me acordé de algo que es gracioso con esto del corto para entrar a la ECU porque... más cerca del micrófono. Opi, ¿se escucha muy bajo? Perdón. No, me hice acordar algo que es cuando esto de los cortos como llaves para abrir puertas. A mí me pasó que en la época que era estudiante no existía ningún plan de becas en la escuela de cine del Uruguay, y yo estaba haciendo, mis viejos no podían pagarme la carrera, y yo estaba haciendo Ciencias de la Comunicación en la LICOM, y claro, yo quería hacer cine decididamente desde mucho antes de tener la edad para poder estudiarlo. Entonces, un día simplemente dejé de ir a la LICOM. Porque iba a la LICOM y decía que mis amigos perdieran el tiempo y les fuera muy mal, hacían chistes, dibujábamos. Era como yo era una dispersión para Nico Botana, de hecho. Y entonces un día dejé de ir y mi viejo me encontró, me acosté en la cama de mis viejos y me dijo, pero vos no tendrías que estar en la facultad. Y le dije, sí, pero no voy a ir más. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer cine. Y de alguna forma voy a hacer cine. Entonces lo que hice, me acuerdo que fue juntar a mis amigos, filmamos un corto, aprovechando una convocatoria que era de la Movida Joven. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba 1, 2, 3 el corto. Y ese corto lo presenté como carta de presentación a la escuela de cine para pedir una beca, que ni siquiera existían programas de beca. Y yo dije, van a pegar una patada en el traste, porque como no había programas, dije, esto de traer un corto y esperar a que ocurra, que me den una oportunidad porque el corto más o menos había ganado la Movida Joven, qué sé yo. Y funcionó. Éramos 45 en esa generación, pero estaba ahí. Así que nada, es como un memory. Sí. Bueno, yo creo que bueno, que sí, como que entendí y dimensioné en la escuela, pero me parece que cuando más me cayó la ficha la importancia de los cortos fue ya como produciendo, como capaz en una etapa medio avanzada de la carrera como productora, que claro, trabajamos mucho en la casa productora con ópera primistas, entonces ahí empezás como a entender que los operaprimistas necesitan antecedentes y muchas veces vienen sin antecedentes, y el antecedente ideal es el cortometraje. Entonces un poco
empecé capaz como después a incorporar el cortometraje empezamos a incorporar el cortometraje en la productora, digamos. Y bueno, y ahora está como súper presente y bueno, creo que por ahí. Bueno, pero está bueno porque esto me dirige un poco a la siguiente pregunta que les quería hacer, porque justamente el cortometraje suele estar muchas veces asociado o a etapas estudiantiles, como decían Nile y Gonchi, o como antesala de un largometraje, cuando tenemos, en tu caso como productora, tenés un realizador, una realizadora que está preparando un largometraje, su ópera prima, entonces, bueno, cómo demostramos que puede filmar, etcétera. Me preguntaba si para ustedes, especialmente Ilén y Gonchi, que han desarrollado su carrera en base al cortometraje, mantenerse en el cortometraje tiene una razón en sí misma. ¿Creen que el cortometraje tiene un atractivo especial como formato? Y en ese caso, ¿cuál es? Y vos también, ¿no? Obvio. Bueno, a mí me pasa que... ¿Se escucha ahí? Me pasa que esto es como una pregunta re interesante para pensar sobre cine, ¿no? En relación a algo muy concreto. Yo pensaba esto antes de la charla y decía, bueno, ¿por qué el corto tiene el lugar que tiene o se piensa desde el lugar donde se piensa? Que en general es esto, ¿no? Es como el paso previo a una película, una necesidad para llegar a hacer una película o una demostración de que podés filmar para después hacer algo que es ya de adultos y de gente que entiende de cine y que sabe y que tiene competencias, que es una película. Como que las películas son en serio, los cortos son las formativas, ¿no? Son tipo la preparación para, la prueba para... Y creo que eso es únicamente por una razón industrial. O sea, únicamente tiene que ver con una cuestión de pensar el cine desde lo industrial y desde los modelos industriales y desde un modelo de producción industrial. No hay otra razón para pensar que el corto es menos interesante, menos complicado o tiene, digamos, menos valor a nivel del proceso de lo que es una película largometraje. ¿Viste? De hecho, me pasa eso. A mí ahora me está ocurriendo algo muy, muy gracioso, que estoy a punto de estrenar 99 Fantasmas, que es un cortometraje, es una comedia de terror. A mí me encanta el terror y tenía muchas ganas de hacer un corto de terror hace mucho tiempo. Y me pasa algo muy loco. Ese corto nace de un largometraje. O sea, yo tenía una idea para largometraje que de alguna manera me parecía como incosteable. Dije, esto me parece que... No tenía ganas de meterme en ese baile de escribir una peli para presentarme, porque nada más una peli bastante cara, entonces que tengo que presentar más fondos para filmarla. No es una peli que pueda filmar con amigos y un presupuesto acotado. Y dije, che, voy a convertir esta peli en un corto. Tenía muchas ganas de filmar terror y convertí la peli en un corto. Y ahora me pasa que, no sé, el productor me dice, che, estaría bueno que pensemos una película posible de esto. Y es como tengo que hacer la traducción que hice del largo al corto, ahora de vuelta del corto al largo y no estoy encontrando ese camino. Estoy como muy satisfecho con este corto. Tengo que pensar cómo hacerlo y es todo un desafío. Pero me parece que está bueno reivindicar que el corto es un formato cinematográfico de peso. Y en ese sentido, perdón que estoy como medio extendiéndome, me pasa que me resulta que es vital reivindicar los espacios de cine. Porque además hay algo que es interesante en esto y es que de alguna manera los modelos industriales, esta idea de, bueno, vos tenés que ganar fondos para, no todo, depende de los proyectos, pero tenés que ganar fondos para filmar una película, tenés que tener una cantidad enorme de departamentos para filmar una película con un montón de gente supeditada a esos departamentos, eso también es una mirada industrial. Hay otras formas de hacer cine, hay otras formas de pensar cine, hay otras formas de salir a filmar películas. Los cortos son películas. Entonces, hay otra forma de filmar y creo que hay formas más cercanas. Y ese es un hallazgo, ¿viste? Si podemos encontrar que hay formas cercanas de acercarse al cine, de pensar el cine y de hacer cine, bueno, eso puede ser revolucionario. En ese sentido me parece que el corto está más cerca, ¿viste? Del largo. Ya por una cuestión de tiempo está más cerca del largo, ¿viste? Simplemente una cuestión material. Y me parece que eso es una cosa súper valiosa y como a reivindicar. Sí, sí. Coincido totalmente en que responde mucho como a la industria y al camino tradicional, esto de pensar el corto como antesala. Esto que voy a decir, yo lo he dicho varias veces y no soy la única persona que lo dice, pero es como la analogía de pensar que un poema es menos valioso que un cuento o que un cuento es menos valioso que una novela, ¿no? Son simplemente formatos distintos con su propia naturaleza. Y además hay algo de que, por ejemplo, me pasa como espectadora, viendo ahí en festivales, que a veces encuentro como más riesgos o se ve más lo lúdico del autor o la autora detrás, como que se siente una búsqueda más, a veces en los cortos que los largos.
también por razones muchas veces industriales. Total. Entonces es como pensar, tratar de usarlo a favor, eso, como decir, bueno, a mí me pasa que con los largos a veces tengo más trancadera porque, no sé, yo estoy desarrollando un largo hace tiempo y cada vez que me voy a poner a desarrollar otro para tener como más de uno, me hago mucho más preguntas de quiero que sea mi ópera prima, o esto lo quiero contar, o voy a tener energía para comprometerme con esto tipo durante 6, 7 años, va a ser un proyecto que voy a poder mantener vivo. Y en los cortos como que siento que estaría bueno trasladar eso a los largos también, pero como que en los cortos siento que me lo pienso menos y tengo cortos de todo tipo, tengo cortos como de comedia y cortos de suspenso y lo que sea, y siento que no hay como que con las pelis parece que tenés, dentro al menos en el marco industrial, tenés como un par de tiros y te lo tenés que pensar bien, o al menos es una paranoia mucha mía. Importancia, mucha Claro. importancia, demasiada importancia. Y estoy tratando de como traer eso lúdico que estaba en los cortos y que a mí el desafío que me presenté tantas veces porque encontraba como una excusa y gente dispuesta a filmar y era como yo no iba a desaprovechar que me escriba gente que me diga, che, vamos a filmar para el desafío. Obvio que después ganar es lindo y todo eso, pero en realidad lo divertido era como tener como ese entusiasmo colectivo por hacer algo, por hacerlo y usar las limitaciones como premisas creativas, que también se puede aplicar a los largos, pero eso, siento que el corto habilita... al estar a veces un poco más al margen de esto de como el industrial, habilita un poco más la búsqueda, ¿viste? Como no perder eso que para mí es re importante en el vínculo con el cine, que es seguir buscándome, seguir diciendo no sé y probar y tal, como que los cortos como realizadora habilitan eso. Y después como espectadora siento que lo siento, que veo cortos que digo, capaz que si hubiese buscado... que esa sea su ópera prima, es muy difícil capaz que logre que llegue con ese espíritu, no sé. Sí, puede ser un lugar de resistencia, ¿no? O sea, esto que vos decías yo lo pensaba también, ¿no? Me acuerdo de esto de el cine con el que crecimos y mismo en Uruguay, el cine en Uruguay, ¿no? O sea, cuando se empiezan a filmar pelis en Uruguay más seguido, cuando se empiezan a crear los fondos, más cantidad de fondos y se empiezan a filmar más pelis en Uruguay, vos empiezan a construir modelos de cine, se empiezan a construir modelos narrativos, se empiezan a construir narrativas. Y de repente hubo una época, ya no, pero hubo una época que ibas al cine y era como ver la misma película todo el tiempo. Y de repente los cortometrajes ofrecían un espacio de resistencia, donde pasaban cosas distintas. Resistencia en el buen sentido, no resistencia, contra de esto, sino de, otras posibilidades narrativas, otras historias, otros personajes, otros devenires, otras preguntas. Y otras que solo sobreviven también en un cortometraje, que no es tipo... porque con el cortometraje es más fácil. Hay como que realmente, yo he visto cortos que están buenísimos y que a veces surgen ahí en el Q&A que preguntan, che, está buenísimo, no piensan hacer un largo, que dicen, sí, ya estamos haciendo, como que al corto le va bien, entonces piden hacerlo largo, y yo pienso, ay, o sea, ojalá les quede bien, pero a veces pienso, che, pero como corto era perfecto, realmente no había una necesidad de o sea, capaz que sí, pero como que hay algunas de estas cosas no parten solo de la imposibilidad de hacer una película, sino que realmente, o sea, tienen estructura para un corto. No, yo quería como agregar que estoy como totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, que el corto es una obra en sí misma y que no siempre está bueno que se aplique como antesala al largo. Hay como unas lógicas que te llevan a ese lugar, lo de los antecedentes, que es importante que los directores tengan antecedentes, porque como esta lógica de que los fondos salen también si hay algo que se puede ver de ese director, esa directora. Un jurado que va a elegir para dar un premio de bastante plata y entonces como, bueno, vamos a ver si hay algo hecho previamente y obviamente que suma. Yo igual como también desde la productora soy como un poco defensora de que obviamente si el presupuesto da o se piensa para que se pueda, que sea un corto en vez de un teaser en el caso de las ficciones. Creo que el formato teaser sí es un poquito complicado porque bueno, no termina de ser una cosa que queda en un link de Vimeo con contraseña en una carpeta que circula en un ámbito como muy reducido de personas que van a evaluarte. Me parece que sí está bueno si esta antesala del largo que sea un corto, que sea una obra en sí misma y que también el director y la directora tengan la posibilidad de compartir eso con el público, que al final esa instancia también es importante, ¿no? Como lo que se devuelve. No siempre es fácil en esto que traen adaptar un largo a un corto, entonces hay veces que sí, las películas
cuando se desarrolla en esta lógica, que sí lo veo como algo que no está tan bueno, a veces las películas no te permiten escribir un guión de corto. O sea, tenemos un par de casos en la productora, películas inspiradas en hechos reales, películas históricas, que es tal el peso de lo histórico, lo real es tan grande que es difícil reducir a un corto. Entonces sí tenemos casos en los que esa lógica no funciona, que es una pena, y ahí sí aplicamos la del teaser, que es hacer unas escenas de la peli, algo que se vea un poco el espíritu de la película. Pero bueno, sí que puede ser un poquito, sí, como capaz no el mejor camino y capaz hacerlo desde el inicio como un corto, pero creo que igual es una linda experiencia cuando se desprende el largo. También te da la posibilidad de conocer un equipo técnico, de ver qué te funciona o no te funciona para la peli, como probar actrices, probar actores, como que hay algo que sucede ahí que vos ya te vas preparando para ese largo. También pienso que no todos y todas tienen la posibilidad de hacer tantos cortos como estas dos personas, que una máquina de hacer cortos. Entonces pienso que, bueno, es una buena oportunidad para eso, para generar ese antecedente. No sé, igual yo soy re, lo digo, y a veces puede ser, bueno, tomar el universo del largo. Bueno, antes de Madrid surgió así, en realidad con Nico, la idea original es de Nico y me invita como a repensar el co-guionado y la co-dirección, porque tenemos otro proyecto de largo en desarrollo que también ocurría en un pueblito del interior y que el tono era el mismo. Entonces, no sabía eso. De ahí. Entonces dijimos, che, que es una buena oportunidad para probarnos como dupla dirección y que también nos quede como antecedentes. Eso me refería cuando a veces pasa al revés, de que como un corto le va re bien, quieren como, bueno, pensar que ese IP se puede como seguir explotando de lo que sea, y a veces es como, ok, pero va a ser un nuevo proyecto, porque no siempre, pero a veces el corto por sí mismo ya funcionaba así porque era corto, y que si los tirás mucho a un largo, después lo ves y decís, pero este largo podría haber sido un corto. Entonces, nada, pero sí. Coincido. Me interesa justamente profundizar en esos aspectos donde el corto tiene una cierta especificidad. Si querés, vos primero, Eugenia, cuando ya deciden que van a filmar un corto y empiezan a pensar en ese corto como en una obra en sí misma, ¿qué cosas le planteás a tu directora, a tu director, que tenga muy en cuenta, que no sean tanto de la esfera productiva, sino de la viabilidad, quiero decir, sino en cuanto a lo creativo? ¿Qué cosas vos estás un poco alerta de que sí ocurran ahí en el proceso de sacar un corto adelante? Tomá. O sea, como confiar un montón en esa persona, ¿no? También si estás como embarcándote en ese viaje con un director o una directora, hay algo que ya estás eligiendo compartir. También esta persona la conoces, también conoces sus motivaciones, que me parece como clave y totalmente esencial la motivación, que sea tuya también como productora, conocerla de la directora o el director. Y me parece que ahí ya hay como una entrega, y después charlar y dialogar y pensar siempre, obviamente, en conjunto. Desde Monarca trabajamos siempre como con mucho diálogo con los directores y las directoras, escuchando también lo que quieren. Pensar el equipo técnico también me parece algo re lindo, pensar las personas para integrar el equipo, que me parece clave. No sé, a nosotras nos gusta estar en todas las etapas, igual ir al casting, al callback, ver, acompañar, elegir, mirar, como realmente estamos como siempre ahí acompañando, pero siempre acompañando como confiando en esa visión, en ese deseo, en también lo que se quiere contar. Siempre hay algo que compartís como productor, productora. Y en el corto es capaz que es un periodo más corto, en un largo ya es un compromiso mucho mayor. Y el corto creo que te permite como conocer a esa directora. También hay cosas que no funcionan, obviamente, y hay veces que hay como rispideces, cositas que en el corto las vas conociendo para después manejarlas o gestionarlas después capaz en un largo, si deviene capaz el vínculo y se llega a un largo. Creo que es eso, como mucho diálogo, escucha, confianza, motivación, y que la motivación sea compartida sobre todo, que haya ahí un deseo mutuo. Y ustedes, Ilén, Gonchi, ¿qué cosas sienten que son específicamente del corto a nivel estético o a nivel narrativo? Si es que las hay, ¿no? Capaz que en el proceso no sienten que haya una diferencia en los largos que han estado preparando y el proceso es el mismo, o sí, que el proceso, más allá de que sea menos tiempo, también estéticamente, narrativamente tiene desafíos específicos el cortometraje. ¿Qué piensan?
No, a mí me pasa algo muy gracioso. Te escuchaba y pensaba, bueno, sí, llevo 5 años trabajando en un corto. O sea, es como... Y me das mucha gracia porque Jere y Nico, compañeros que también son cortometrajistas, me dicen siempre, pero boludo, no puede ser, estás hace mucho tiempo con un corto, no puede ser tanto tiempo para hacer un corto. O sea, ya está, venciste el tiempo de lo... Y me da gracia porque ¿cuál es el tiempo de un corto? Dale. Yo en la fasta estuve como 8 años, boludo. Es una pelotudez cuando alguien te dice, "No, boludo, pero 5 años para un corto, pero que sos un incapacitado cerebral". No, boludo, o sea, los tiempos de los procesos son los tiempos de los procesos. Si lleva 5, si lleva 6, si lleva 7, lleva lo que lleva. De vuelta, insisto, es una peli. Y cuando me preguntás esto estéticamente, ¿por qué me lleva 5 años? Y bueno, es un corto que tiene un modelo. Yo que estoy hablando de los modelos industriales, terminé haciendo un corto que es recontra mega industrial. Es una peli de terror que tiene fantasmas, que filmamos los fantasmas, es una casa embrujada, no sé qué. Está. Pero fuera de todo ese quilombo, que es un re quilombo, la búsqueda estética es que vos lo veas y por el desafío que nos propusimos nosotros es crear una película de terror que de alguna manera intenta familiarizarse con el cine de fantasmas y de películas de terror que me gustan y veo. Entonces ahí no es que se parece un corto, no, intenta parecerse a las cosas que me gustan, a las pelis que miro. O sea, ahí, por ejemplo, la búsqueda estética es acercarnos, yo creo que se ve como lo que es, como una película, ¿viste? Después sí hay otras preguntas que me parece que son más interesantes en relación, por más yo laburo en la escuela y bueno, hay estudiantes y alumnos acá cerca, y una cosa que siempre hablamos en clase de realización es esto de la diégesis, y eso sí es muy importante en un corto y está buenísimo que piensen esto si les interesa pensar en cortometrajes y en historias más cortas, es pensar la diégesis de sus historias, ¿no? Esto es clave, parece una tontería, pero de repente te cae alguien y dice, no, tengo una idea para un corto, y bueno, es un pibe que tiene un problema con el padre, y en realidad después de 4 meses se van a vivir a Italia, y él vuelve y se enamora de una piba que conoce en un coso de intercambio, y ella estudia francés, pero se conocen, es un quilombo, es un largo, ¿viste? O sea, ya cuando se te fue demasiado la diégesis, cuando transcurren muchos meses, mucho tiempo, y las líneas temporales, bueno, ahí es una peli, ¿viste? O sea, eso sí me parece que es más claro. Entender, bueno, esto me pasó con 99 Fantasmas, el corto era una peli porque... la idea original, voy a contar la idea original de 99 Fantasmas, ¿cuento? Por favor. Parece una estupidez, pero me da mucha gracia. Se llamaba Bungalow, la idea original, y era un largo, boludo. O sea, era Piccinini. ¿Ubican a Piccinini? Sí. Levanten la mano quienes ubican a Piccinini. Este momento me hace muy feliz. Porque para mí, empezamos a filmar con Piccinini hace 1000 años. En realidad esto es un focus del corto. Focus Piccinini. No, pero pasó que la peli era sobre un padre y un hijo. O sea, este padre que en realidad tenía un hijo muy chiquito de, no sé, 11, 12 años, que claramente era puto, y el plan era, o sea, este padre tiene terror de que su hijo sea puto, y dice, che, yo me lo voy a llevar a un campo, me lo voy a llevar a un complejo de bungalows para masculinizarlo, ¿no? Tipo, cacería, pesca, no sé qué, y voy a sacar un hombre de este niño. Y la joda es que en este campamento de bungalows, estoy pichando un corto, nada que ver, un largo. Perdón, ya termino, va a ser más corto. De hecho, lo fue. Cuestión es que este pibe, que es muy puto, no escucha a su padre porque se pasa escuchando Walkman y qué sé yo, son los 90 la peli. No es autobiográfica. No. Y cuestión es que se pasa escuchando cassette y el padre le secuestra los cassettes para irse de cacería y qué sé yo. Y este guacho encuentra en los bungalows una caja de zapatos llena de cassettes de audio que tienen los nombres y no sé qué, y toda la mítica del corto. O sea, pero era muy complejo escribir eso, porque tenía que escribir este vínculo con el padre, contar en el tiempo, primero cómo se fue dando cuenta que el hijo era homosexual, después cómo dijo, bueno, voy a llevarlo, toda la transición. Eso no es un corto. O sea, Bungalow era una idea muy linda para una peli, pero no era un corto, no podía yo contar esto en un cortometraje. Ni siquiera en un cortometraje como 99 Fantasmas que dura 28 minutos. Entonces tuve que traducir y agarré y dije, bueno, ¿qué me quedo con esto para hacer un corto? Y es crucial eso, pensar en la diégesis, ¿viste? Si tu historia necesariamente a nivel dramático, a nivel narrativo, toma tiempo, o sea, la unidad dramática más importante en el cine es el tiempo y en la vida, ¿no? Pero nada, me parece que es una réplica de eso, ¿no? Hay que pensar en eso de la diégesis. Sí, coincido. A veces también soy profe y le digo a mis alumnos, si me tenés que explicar tanto antes, va a ser muy difícil que lo sintetices en el corto. Y yo que soy más de que me gusta tanto como espectadora como creadora los cortos que son como más narrativos, o sea, disfruto también los que pueden ser más abstractos o sensoriales o más tipo retrato, pero me gusta más que haya una narración, así sea en una capa muy sutil. Me pasa que me encuentro dos maneras. O es un corto que sucede como en tiempo real o en una sola locación, así, y es un corto, pero como que es casi a vivo con alguna elipsis, pero muy cortita
pero mínima, o no puedo hacerlo de menos de 20 minutos. Como que me cuesta, y veo muy habilidoso a las personas que encuentran, no sé, que pueden hacer en 12 o en 15 minutos, así como con tiempo. Y eso responde un poco, y es algo que me pasa en los dos casos, que como me gusta esto de lo narrativo, me gusta pensar en los personajes, y por lo general me di cuenta que cuando voy asesorando proyectos tengo una tendencia a decirles a los escritores que no sean tan ambiciosos con el cambio del protagonista, porque tenés poco tiempo para que realmente haga como un aprendizaje o una integración de eso. Entonces, digo, para mí, si querés que el personaje tenga una afectación, que está bueno, puede terminar con que se dio cuenta de que se dio cuenta de una incomodidad, se dio cuenta de que estaba repitiendo un ciclo, intentó hacer algo y falló. Como que siento que los cortos te dan más que para ese tipo de arco que para grandes procesos transformadores, ¿viste? Como que una persona que tiene un problema de adicción no puede terminar el corto rehabilitada. Es como, no dan los tiempos, a no ser, bueno, que estoy diciendo normas genéricas, obviamente, a no ser que construyas algo donde la ves cada 10 años y Muy esa es tu absurdo. historia y lo mirás muy de lejos, pero a lo que voy es como que soy muy de pensar el personaje y el impacto y el tipo de afectación que tiene, que sea acorde, es un poco lo que dice a la diégesis, a lo que realmente te permite el corto, y en ese sentido como que un poco de pesimismo ayuda, como que, bueno, igual hay algo medio industrial y americano en pensar que los personajes tienen que aprender y cambiar y etcétera, pero eso uno lo puede adaptar como quiera, pero en los largos te da más para que los personajes habiten esas contradicciones, para que suelte lo que desea, para encontrar lo que necesita y todo eso, y en los cortos, si eso pasa, siento que tiene que ser más micro, tiene que ser como una cosita que diga, se dio cuenta de esto, o no se dio cuenta y lo va a volver a repetir, pero como más chiquito, ¿se entiende? Como que siento que está bueno que no le exijamos tanto a los personajes de nuestra historia en poco tiempo, porque mismo el espectador que hace una identificación con ese personaje no va a llegar a ir a esa velocidad, y te vas a ver obligado como a que hayan personajes que expliquen eso, o sea, como que para que toda esa información aparezca, y se entienda o se sienta que ese viaje se pierde para mí en la sutileza, en construir el universo, en construir en los tiempos que necesita. Entonces me parece que está bueno como realmente plantearte si hay algo como chiquito, capaz a veces hasta modo retrato, que no significa que que el personaje no se transforme en nada, pero que sea así como, esa noche que no sé, en los coming of age, ¿viste? En coming of age, como decir, ese momento en que me di cuenta que me estaba haciendo un poco más grande. Quizás tengas 8 años o tengas 30, ¿no? Pero, y buscarlo así como en algo más micro, me parece que ayuda a tener como algo tan ambicioso de, una vez es una persona que era millonaria y que de repente pierde todo y aprende que no necesita toda esa plata para vivir o sea, eso es un laburo que lleva mucho tiempo. No. Sí, creo que, o sea, en mi pregunta es capaz que hay una falacia que es suponer que los largometrajes son más convencionales y los cortometrajes son menos convencionales, pero me interesa esto que están diciendo, tirar de esa piola. Y de hecho ahora tengo unas preguntas específicas para la productora, pero quiero desarrollar un poquito más en esto de lo narrativo que ustedes encuentran que el cortometraje sí tiene como cierta especificidad, que a su vez no significa que el cortometraje no pueda en algunos casos abordar Claro. una estructura más convencional y tener esas elipsis o lo que sea, pero a priori me están planteando como que el cortometraje parece funcionar mejor a veces cuando condensa esa diégesis, cuando quizás no piensa el arco narrativo, el arco de los personajes con un desarrollo completo, sino que puede ser un desarrollo más pequeño. ¿Creen que hay más cosas de este orden a nivel narrativo o estético que el cortometraje parece aprovechar más? Y la cantidad de tramas también. Como que, obvio que puede ser como más coral o lo que sea, pero por lo general en los cortos te quedas como con. Las películas tenés varias líneas de trama que se van justamente entrelazando, y que dialogan y que abordan como el principio temático de diferentes maneras. Acá como un ejercicio de síntesis, pienso yo, y de economía, de cómo se puede reducir eso a
a una sola línea de trama, por más que no significa que después no expandas ese universo y que cada locación en la que esté contando algo, o que cada personaje que aparezca, por más que sea un extra, también aporte. Obviamente después tratás de que eso no sea plano y que se sienta que habitan un mundo que sobrevive más allá de los 4 lados del frame. Pero siento que la línea principal o la cantidad de personajes tiene que ser esas cosas son como forma de decirlo. No tienen, pero... Está quedando grabado, Elena. como más económico, más chiquito. Me parece que es más difícil meter subtramas. Creo como que pueden haber cosas que están ahí, como en el aire, y se usa la ironía, el que la capta, la capta. Pero como que están ahí, pero no es más difícil que puedan entrarte tantas tramas o tantos personajes secundarios que tengan su propio desarrollo, cosas así, no sé. Pero que es un poco la experiencia del tiempo, o sea, es eso, ¿no? Un minuto es un minuto, y lo que te pasa en un minuto no te pasa en 6 horas. O sea, la realidad tiene que ver un poco con eso, o sea, las experiencias en el tiempo. No es que el corto no pueda contar historias complejas y transformadoras, puede, tiene determinado tiempo. ¿Cómo utilizas ese tiempo? Claro. ¿Qué pasa vital en ese tiempo? En el sentido de esa búsqueda. Bueno, pueden pasar muchas cosas. No tiene por qué ser narrativo, no tiene por qué haber un arco de transformación, puede ser meramente una experiencia plástica, estética, sensorial, como hablabas hoy. Sí. Digo, pero pasa eso, ¿no? Como pensar que es eso, la unidad dramática es el tiempo posta. Entonces, si vos decís, bueno, quiero contar la experiencia de un tipo que pasó 30 años en otro país y vino de revuelta a Uruguay y se encontró que el mundo ha dado vuelta. Lo puedo hacer en un corto hay que ver cómo. Claro. Seguramente no como en una película. Claro. Seguramente no en un formato donde vos puedas desarrollar un montón de conversaciones de ese tipo con su familia. O hasta eso, hasta los diálogos van a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a mí, por ejemplo, me encanta escribir diálogos. Disfruto muchísimo escribir diálogos. Y de hecho tengo experiencia de eso, ¿no? O sea, el guión de Demasiada Agua lo hicimos para un concurso que era... De hecho, esto es una cosa que es muy divertida de los cortos, que es... Hay un montón de convocatorias que invitan a filmar cortos. Ustedes en el tour si lo sabrán. Pero... y está buenísimo porque de pibes y pibas, o sea, lo que nos pasa es que lo primero que te invita a hacer cortos también son las convocatorias. Uh-huh. Che, hay una convocatoria para hacer un corto en no sé cuánto, no sé dónde. La temática es sillones. Ah, ¿qué más? O sea, es como eso. Vos vas para ahí cuando hay muchas veces una invitación, un llamado, ¿no? Y me acuerdo que el tema era piscinas. Nos juntamos fumamos un porro con Nicolás Botana, no fuma porro. Pero yo me fumo un porro. Y se nos ocurrió un chiste muy bueno sobre una piscina, que era una pelotudez, era un tipo que tomaba el agua de una piscina, no sé qué. Nos quedamos de risa horas. Nico no. ¿Por qué estoy contando esto? Sé que iba a un lugar. Y el corto tenía que durar 6 minutos. O sea, la convocatoria era para que el corto durara 6 minutos. Y escribimos, o sea, cuando empecé a escribir el guión, esto es sin experiencia, empecé a escribir un guión y me re divertí con los diálogos. Dije, no, empecé a meter freaks adentro del corto y había un tipo que era el sanitario y le contaba que el microondas viajaba en el tiempo y el churrasco tenía pelo. Y todo empezó a complicarse y duró 14, 15 minutos de guión. Y yo dije, bueno, somos unos cracks, vamos a filmar esto y va a durar 6 minutos. Estas 15 páginas va a ser un corto de 6 minutos, porque lo vamos a filmar rápido. Y lo que pasó es que el corto duró 15 minutos. Y que hubiese pensado más. Porque todos esos climas y todas esas atmósferas que en realidad eran buenísimas, en realidad necesitaban tiempo. O sea, ese corto, insisto, me encantaría que durase 20 minutos. 20 minutos de Demasiada Agua, banco. Esos 15 en los que quedó le falta. ¿Viste? Cualquiera, no sé en qué estoy. Yo quería traer un poco también como el mundo documental, que me parece que también es algo que... Capaz que hay menos, y mismo también veo dando clases que los estudiantes de repente no optan tanto por el docu, o por lo menos pensando en egresos, y siento que el documental ahí, un poco de lo que traían, te da como una otra posibilidad de acercarte hacia la realidad y también tener como una constancia de filmar cómo te acercas a eso, lo que sea que vayas a retratar, y que eso también te sorprenda, y después en la isla de montaje que surja la historia que tiene que surgir, ¿no? Que de repente no la tenés tan planificada o prevista de antemano, te van pasando las cosas. Creo que el docu en ese sentido está bueno, y con uno de los proyectos, justo con el de Royambi, que decías, Al Rojo Vivo, nos pasó que arrancó siendo un corto que ya empezó a trabajar en la Pompeu Fabra, que es una universidad en Barcelona. Estaba haciendo un máster de montaje y empezó a trabajar con un montón de material de archivo,
y me lo compartió como un whip del corto. Fue como tipo, che, esto está buenísimo. Empezamos a laburar para que el corto cierre, y acá es la productora, llevándolo a que sea un largo, pero bueno, claro, como cuando ves que hay como un potencial, a que hay más material de archivo, hay otros caminos para explorar, podemos pensar en la posibilidad de que esto sea un largo, sí, pero bueno, hay un corto ahí que cierra y que funciona y que nada, se está moviendo, y para Ro también fue como el impulso después como para pensarlo de otra forma. Pero nada, eso, como que el docu siempre queda como ahí a un lado. También lo veo pila en la escuela, entonces como anímense, que también es como algo lindo de nada, explorar. Claro, pero capaz que estos principios que ellos un poco sugerían de atención con la diégesis, qué diégesis estamos abordando en este cortometraje, quizás también aplica también al documental, ¿no? Sí, O sea, obvio, sí, por eso. sí, Claro. sí, total. Pero capaz que no estás como tan preocupado pensándolo todo, porque siento que hay como una fluidez ahí de que después de lo que en pasa. la isla empezás a ver qué onda. Claro, Pero no. total. Sí, Bien, obvio. gracias por traer el documental. Otro talón de Aquiles de este moderador. Bueno, gracias, estuvo buenísimo. Un montón de cosas que me interesó escuchar. Me interesa preguntarte particularmente, Euge, respecto a estas cuestiones de la especificidad del corto, ¿qué desafíos tiene para vos como productora financiar, producir un cortometraje y qué alternativas entendés que hay por fuera de la escuela? Porque ustedes, bueno, no son todos de la escuela necesariamente, pero bueno, en la escuela tenemos los recursos de la escuela, todo bien, pero cuando salimos y queremos producir un corto, ¿qué es lo qué alternativas hay? El fondo de fomento, bueno, no. Claro, Fondo de Fomento, obviamente el de ACAU, el Fondo de Producción de ACAU, y PUA, que es el Programa de Uruguay Audiovisual, que es el Cash Rebate. Esas son como las vías directas, como las primeras vías que capaz decís o pensás. Después, en esto del corto antesala, con los fondos de desarrollo de un largo también puedes filmar un corto. Obviamente que en ese caso la temática del corto sí tiene que estar vinculada al largo, porque lo está financiando con la plata del largo, entonces es importante que ese corto funcione también como teaser para la película. Pero bueno, también es una forma de financiar y generar este antecedente, esta obra en sí misma, que igual tiene como una vida propia y espectadores después, como que hay esa instancia también. Después hay como, no sé, quiero saber también ustedes cómo han financiado. Después siempre está ir a hacerlo de guerrilla, obviamente, ¿no? Con amigues y obviamente algún equipo prestado, siempre hay una cámara en la vuelta, siempre hay equipos de foto. Y capaz que las primeras experiencias están buenas que sean así, o naturalmente sea así en realidad. Nosotras desde la productora financiamos 2 cortos con una convocatoria del MIEM para mujeres productivas, 2 cortos documentales, y es una convocatoria que abre todos los años también, a la cual se pueden postular, que está buena. Sí. ¿Vos filmaste uno de los cortos? No, pero siempre estoy por postular. Está buena la convocatoria. Está buenísima la convocatoria. Re. Y he visto todos los que hicieron. Están buenos. Está bueno. Y después hubo una convocatoria de como una alianza entre ACAU y INAE, que es el arte que... No, porque me reí porque ya habíamos hablado que no íbamos a postular. Ah, Soy que sea- unas guiñaditas. Bien. El Perdón. INAE, hubo una copro ahí que se hizo con ACAU, con el INAE, que era para videodanzas. O sea, está bueno estar atentos a todas las llamadas que hay. Ya. Y también eso estuvo bueno, un corto que fue sí, un videodanza. Y después, si se establece una coproducción, que era algo que habíamos mencionado, corre un exento de IVA, que también es algo muy valioso. Si vos tenés financiación, que estés exento de IVA. Y bueno, después está el DETUR, que tiene un montón de posibilidades, que está buenísimo también, obviamente. El concurso de guiones y los desafíos, que también son como formas para filmar. Internacionalmente ya capaz que hay fondos. Audiovisual Canarios también. Exactamente, la Comuna Canaria. 33 ahora no tiene un fondo también para cortos. 33 también. De post no hay nada, ¿no? Está necesitando. Y el Ah, PUA, ¿querés ¿no? financiar? Púa, sí, El Púa. PUA, el Que PUA todavía- lo dije ahí como en la CAU y el Claro, programa claro, Uruguay pero digo para Audiovisual. postproducción que Gonchi anda juntando moneda. Y si alguien tiene acá, ¿no? Sí. No, pero está bueno también, ahí como lo que haces ver es que hay un montón de alternativas en realidad para Hay financiar. formas, sí.
para financiar, conseguir financiación, dinero. Después, claro que, o sea, es concursable, hay un jurado, o sea, también hay como una dificultad ahí, ¿no? Tienen un cuello de botella ahí. Exacto. Y hay mucha más gente también haciendo, está como mucho más accesible filmar, entonces hay como más proyectos, cada vez hay más, entonces las convocatorias son más complejas también. Pero le preguntabas a ellos, también creo que es interesante escucharles a ustedes cómo han hecho ustedes para financiar. Sí, ahí yo como que elijo como los que van a ser guerrilleros, por ejemplo, más lo del desafío o algo, como pensarlo ingeniería inversa, decir, bueno, si tengo mucha manija por filmar o ganas, o bueno, a partir de los recursos que hay y aprovechar esas premisas como si hay algún tema, algo que me esté preocupando, algo que me esté llamando la atención, bueno, ¿cómo puedo traer eso a esta locación o a esta cantidad de jornadas o a estas actrices o a estos actores a estos actores, así como pensarlo a la inversa en el plano, si vamos por un camino más guerrilla, como que la veo medio difícil que el mismo corto que vos, o el mismo proyecto que presentaste a la CAU y no quedó, decir, bueno, salgo a filmarlo sin plata, puede salir bien, pero o sea, son naturalezas distintas el corto que precisa más de $500,000 que el que podés financiar así, sobre todo porque está bueno pagarle a la gente y todo eso y que tenga tiempo, etcétera. Entonces los que son más guerrilleros, pensarlos desde las limitantes de una para no fingir demencia y que después te mueras. Claro, y hay cortos que son como muy difíciles de llevar a cabo. Si no es con un fondo. Claro, y eso como entenderlo y saber. Después está bueno todo lo de las coproducciones. Nosotros como La Facha nos sirvió que surja una productora de Brasil con ya digamos nada de la financiación, porque nos prestaban las cámaras y los lentes, pero sobre todo por el descuento del IVA, parece una boludez, pero son pequeñas cositas que ayudan. Y después en su momento, ahora RIP Filmcito, pero por unos años éramos un colectivo audiovisual que habíamos tratado de generar como una rueda, que hacíamos el Festival Filmcito, donde conseguíamos sponsors, bueno, sacamos algo de las entradas, pero no mucho, sobre todo era más como de sponsors y todo eso, para con eso tener recursos para filmábamos los cortos, los proyectábamos en la siguiente edición, y además de otros cortos, estábamos como buscando una manera autogestiva de financiarlos. Y lo habíamos hecho, como por ejemplo, tuvimos la experiencia de Un monstruo en mi casa, que lo habíamos hecho con esas limitantes. Dijimos, bueno, tenemos estos $2,000 de equipo, tenemos el estudio Taham, tenemos esto, bueno, hacemos 4 cortos con un hilo conductor común, que era Un monstruo en mi casa, cada uno lo agarró para lo que sea, en estudio, cada uno con un día de rodaje, con equipos medio así como estudiantil que rotás, viste, yo soy directora hoy y mañana soy la continuista del tuyo, como y muchos amigos y amigas con muchas ganas de colaborar. Como lo traigo esto como un ejemplo de buscar la vuelta colectivamente. Sí, absolutamente. Y en ese sentido, como directores, me parece que hay que hacer, o sea, realmente un baño de humildad constante de que es muy generoso, de que mucha gente esté colaborando en que esa idea que surgió de vos y de tu mundo interior se materialice. Es muy generoso. Entonces, como que no es mi corto, es realmente nuestro corto. Y creo que cuando laburás de esa manera, primero el corto crece, porque obviamente siempre se nutre de los demás, y además eso, como que la fuerza del equipo es más grande, ¿no? O sea, eso. También está Cinemarea, que está buenísimo. Es verdad. Cinemarea. Cinemarea. Que van y filman, sí, claro. Van y filman cortos, muchos cortos. Y que viene gente de todos lados. Sí. Gonchi, ¿tenés algo para aportar? No, pensaba en esto de los presupuestos y los modelos de producción y me hace pensar en algo de la práctica, del cine, de la práctica en el sentido más literal. Yo me acuerdo, no sé, los últimos 2 cortos más baratos que hice en realidad fueron para salvarme la cabeza. A mí me pasó que en realidad vos presentaste Heaven Licoveran como mi egreso y eso no es del todo correcto. Perdón. Mi egreso es una leyenda urbana de la EIP que se llama Guitarrela. Es literalmente una leyenda urbana. Creo que se lo cuento a los estudiantes para que se aterren y nunca quieran filmar algo así. Mi egreso era un proyecto mega ambicioso que tenía autos, carretera, noche, toques, bandas, 50 millones de extras. ¿Vos estuviste en Guitarrela? Decí 3 palabras. La verdad que fue una demencia eso. La verdad que fue una demencia. Éramos aparte todos muy chicos y era de un nivel de ambición que... Wow.
Yo no Pero sé qué ¿se filmó? O sea, no sé qué comí. O Y sea, comíamos era unas hamburguesas unas hamburguesas que de eran plástico. de días, que aparte todos los venían días. como de días. Las bajabas con un palo de escoba y seguías. No fue espantoso, o sea, igual, más allá de eso que fue terrible. Igual tenía, No, pero o sea, Contá, se contá. vivió, se vivió linda la experiencia, por más que fue como... Pero bueno, sí, era como ambicioso, era ambicioso. Era para- muy ambicioso. Claramente era un... De vuelta, y esto es interesante para pensar que los cortos son pelis. Entonces, depende de la peli que estés pensando, imaginando, que estés escribiendo. No es lo mismo escribir, no sé, Gladiador 2 que escribir, no sé, Before Sunset, ¿viste? O sea, y acá pasa lo mismo. ¿No? El corto era súper ambicioso, millones de personajes, muchos extras, bandas, toques. Era posible con una guita que yo no tenía en ese momento y con un equipo que no tenía tampoco la experiencia, porque éramos todos estudiantes. O sea, no era viable ese proyecto. Salí todo frustrado, me fue como el orto, horrible. Yo creo que hubo gente que casi muere en ese rodaje. Me enteré Cada vez va escalando. No, de verdad, me enteré de un accidente de tránsito o dos y después gente que vomitó por todos lados. Fue Las terrible. hamburguesas deliciosas. Fue terrible de verdad. Yo me acuerdo que le hice un chiste a una de la productora que venía en auto y me tiré como encima del auto, como en chiste, y todos se rieron y yo dije, no es tan chiste. Pero bueno, me fue muy mal, muy mal. Y tenía dos caminos. O sea, posta, yo pensé, Seguir tirándote adelante claro, los autos. hago otra o- cosa con esto. Me dedico a otra cosa que no sea el posta. Y dije, evidentemente mis ideas no se pueden filmar. Y ahí me junté eso con amigos, hicimos demasiada agua. Que fue un fin de semana en el Pinar, en la casa de un amigo. Gastamos 2.000 pesos porque se rompió el auto. Y era una cámara muy doméstica y obviamente no le pagamos a nadie, es lo que tiene ese tipo de proyectos, que es lo que no está bueno, pero éramos unos guachos. Y lo que ocurrió es que hicimos un corto ahí, pero como entre amigos, con amigos, en la casa de un amigo, para salvar la cabeza. Y fue la cosa más vitalizante que me pudo haber pasado después de esa gran y enorme frustración de querer hacer Titanic con 2 pesos y 3 amigos de la EQ. Y después me pasó lo mismo con 99 Fantasmas, porque 99 Fantasmas es un corto igual de ambicioso que Guitarrela, con la diferencia que ganó un fondo. Entonces tenía algo de guita para ir a filmar esa peli de ambición industrial. Que de vuelta, insisto, pueden hacer cortos que tengan una ambición industrial. Pueden hacer un corto de fantasmas, pueden hacer un corto de autos que pueden hacerlo, pueden hacer. Fíjense qué recursos hay y qué guita, porque es un quilombo. Pero, me olvidé la idea con eso que estaba diciendo. Me pasó que el proceso fue tan largo, porque era un proceso industrial, obviamente un corto muy ambicioso, que lo que no tenés en guita lo pagás en tiempo, y el corto se empezó a hacer muy largo, y yo necesitaba volver a filmar algo, o por lo menos tener una experiencia con cine de alguna otra forma, y hice un corto experimental con material de archivo que tenía de una filmación doméstica, y me encantó. Y eso me permitió, por ejemplo, postproducir la película. Es como que me salvó la cabeza, ¿viste? O sea, es como el ejercicio de pensar el cine más cerca. Se pueden hacer películas largas y cortas más cerca. El tema es, ¿qué películas? ¿No? O sea, obviamente de repente Guitarrela no la podés hacer con 2 pesos y un par de amigos. Pero de repente pelis que se pueden acercar a eso. A ver, por acá anda Juan Recuero, y Juan Recuero está haciendo, no sé si, un mediometraje y después un largometraje con amigos y no ganó 50 fondos y no es millonario. O sea, hay formas de pensar el cine cercano. ¿Guitarrela existe? ¿Está en algún lado? ¿Lo vamos a encontrar? ¿Lo vamos a ver Yo eventualmente? quiero contar algo, porque así comprometo a la cámara y a todos. Yo tengo 250 gigas de Guitarrela que nunca quise ver. Miento, los vi porque hice trailers para conseguir guita. Lo vi. Pero después no los volví a ver nunca más y lo odio. Pero existe ese bruto, son 250 gigas que tiene Nicolás Botana. Y yo le dije, Nico, si vos lo montás, terminamos la película. Y Nico dijo, no. Yo no voy a tocar ese material, pero no sé, está en manos de Nicolás Botana. Si Nicolás Botana acepta el desafío de una toma, yo Mensaje a yo Botana. estoy dispuesto a sumergirme estrenar. en esas aguas. Ok. Sería muy lindo, boludo, troncoso con, no sé, 30 años tendría. Sí, yo lo quiero ver ahora. Sí. Se puede hacer un documental sobre el corto y vos contás lo de las hamburguesas. Hubo mucha gente en esa radio. Éramos 50 personas. Era un viaje, sí. Éramos, realmente. fue... Yo fui, Capaz creo que una parada y Buquiquio no te media. permitía hoy en día. No, nadie. Yo no me permitía, nadie. Bueno, estamos creo en la última media hora, entonces empezamos a abrir la cancha. Yo tengo más preguntas, pero si a medida de lo que ya hablamos o lo que sigamos hablando surgen cosas que quieran preguntar, hay un micrófono en la vuelta y las podemos ir mechando también.
Con lo de la coproducción, no sé si querés o quieren agregar algo más, esto de cómo funciona lo de la coproducción, o si hay, más allá del o capaz que no vale la pena hablar de la coproducción, ya está. Como quieran, o sea, yo Puedo hablar ratazo de de la la coproducción, pero está. No, está. Bueno, la coproducción es un tema, pero Si a bueno. alguien le interesa, se puede hablar de coproducción. Ok, ustedes pregunten si quieren saber algo más de la coproducción. Bueno, acá tenía una pregunta que ya de alguna manera la respondieron. Yo la tiro solo por si hay algo que esto que les traiga a agregar algo más, pero es como creadores, ¿cómo podemos distinguir si una idea que tenemos es más para un cortometraje o es más para un largometraje? Vos ya tiraste varias claves de esto, pero quizás quedó algo ahí en el tintero. Sí, lo que decía de como una de las preguntas es eso, como si realmente necesitas explicar tanto de dónde viene, tanto como de ese background, es una manera de darte cuenta. Después como que la cantidad de puntos de giros que necesita tu historia, ¿viste? Sí, o sea, la cantidad de como momentos de beats en un corto, no. Es muy difícil que te dé en un corto, no sé, 20 minutos, que entren más de 2 puntos de giro, o sea, como tiene que ser un poco más lineal en ese sentido, como que ir a como a lo, si fuese una estructura clásica, ir a lo base, o directamente muchas veces, o sea, los cortos empiezan ya con el primer punto de giro. Entonces, como que a nivel de estructura, si vos necesitas como presentar como un mundo ordinario, como yendo a lo clásico, ¿no? Y cómo eso cambia. Y después a cada mitad se da como que hay algo de la propia estructura y de los tiempos que necesitan que te saltan. O sea, sí. Y después creo que hay algo del hecho de que sea disfrutable. O sea, si estás sufriendo en condensar la historia, capaz que es porque no entra en un corto. Y no digo de no tener tolerancia a la frustración y no buscarle la vuelta. Pero cuando ya es como un sufrimiento como de síntesis, es como, che, ¿por qué no vas desarrollando esto como largo? Y ahora agarrás eso, algo que te haya gustado esto, ya sea la emoción, uno de los personajes, y ni siquiera que sea de esta historia. Bueno, ¿cómo fue, no sé, la adolescencia de ese personaje? Y pensemos una anécdota, o sea, pensar eso, el corto más como una anécdota en el caso de los cortos narrativos, o bueno, si es la sensación y traerlo hasta algo más experimental, o hacer un falso documental, como si entrevistaras a la madre de la protagonista de esta peli, y vos vas desarrollando la peli y ahí te volcás y no perdés como estas ganas de filmar y estas ganas de materializar. Por otro lado, me parece como que hay una brújula ahí que tiene que ver con el disfrute y el deseo, que está bueno escucharla y que es muy fácil decirlo y después entrar en contacto con eso requiere tiempo para hacértelo, requiere como atreverse al autoconocimiento, encontrar lugares para hablar de esto con amigues que también sean creadores, ya sean escritores, guionistas u otra cosa. A mí eso es lo que me ha ayudado mucho como a tener como una brújula de... Como que a veces le pregunto al proyecto, o sea, incluso me pasa con el largo, ¿no? O sea, a veces tengo un largo que lo estoy desarrollando hace tanto tiempo que como que hay cosas que ya no me representan o que veo otra cosa que me gustaría probar y me doy cuenta que cuando la quiero meter en la peli me dice, no. O sea, no entra en esta peli, eso es de otra peli. Y bueno, y eso a veces pasa con el corto. O sea, cuando vos le estás exigiendo como a veces me gusta como visualizarlo así como un ser en sí mismo y ver qué me responde. Puede parecer medio delirante, pero bueno, también el ejercicio de las páginas matutinas o esas cosas que yo a veces lo uso, y hablo con el corto, ¿viste? ¿Qué es la página matutina? Lo de como que levantarte y escribir sin ninguna finalidad productiva ni ninguna... Y que eso no se lo muestres a nadie ni lo releas vos en el corto plazo, más como por el ejercicio de desagotar. Tengo épocas en las que soy más constante y lo hago, no sé, durante 4 meses todos los días, y épocas en las que dejo y después vuelvo. Y cuando estaba haciendo las páginas matutinas me pasaba mucho de que de repente entraba en una donde hacía como un día, o sea, hablaba con la peli, hablaba con el corto. Yo sé que es medio hippie esto, pero más allá de la forma que cada uno lo encontrará, capaz que lo encontrás en el gimnasio mientras estás levantando pesas, pero a lo que voy es como encontrar otros lugares donde estás como más tranqui y escuchar a la peli, escuchar que la peli te dice si no, sí, me parece que es un ejercicio que parece medio falopa, de hecho sí, pero posta que a mí me ha ayudado. Y a veces el corto te dice, no, nenita, o sea, no me exijas más, soy un corto de 15 minutos, ya está.
No sé si es muy útil la respuesta, pero Yo creo que sí, pero es yo sincera. creo que sí. Sí, pero además Lynch dice eso, ¿no? Preguntarle a la peli. Hay una frase, creo que está en El pez dorado. Que Atrapa yo el pez Lynch, dorado. no, mentira. Pero es eso, es preguntarle a la peli, ¿no? Y la peli te va a Claro. contestar en algún lugar. Me parece que tiene que ver con eso. Vos te das cuenta y hay algo como de... Capaz que lo robé de ahí, ¿eh? Y yo me lo estaba apropiando porque ese libro yo lo había leído. Capaz que sí y ¿Viste? no me acordaba. Tiene que ver con eso, dice preguntarle a la peli. Y hay algo de eso, ¿no? Como también de lo... A veces hasta de lo urgente, ¿no? Hay cosas que de repente vos decís, esto tengo que contarlo ya. Y a veces en esa inmediatez surge un corto, ¿viste? Claro. En esa necesidad, en esa urgencia aparece un corto. Ya te digo, a mí me pasó muchas veces en situaciones de, ¿viste? Estar enloquecido con la pos de un corto que no termino más. Bueno, decir, tengo que filmar algo ya. ¿Qué tengo? Tengo material de archivo tal. Lo voy a reinterpretar y voy a hacer un corto. Eso, me quedé como el orto con un corto que me salió mal. Voy a juntarme con amigos y vamos a hacer terapia filmando en el Pinar. ¿Viste? O sea, y estas cosas pueden pasar, ¿viste? Entonces me parece que es un poco eso. Y de vuelta, otra vez, sí, pensar en el tiempo, naturalmente. O sea, pensar en el tiempo. Esa idea que te vino, si la podés desarrollar en el tiempo que te ofrece un corto, que basta ahí, basta 30 minutos, no va mucho más. Perdón, dale. Que nosotros hemos hecho el ejercicio con directoras de sacar un corto o un largo y justamente eso, ¿no? Como que de repente no es exactamente la misma historia, no son los mismos protagonistas, pero capaz que sí es un personaje secundario, ni siquiera un coprotagónico, o sea, un secundario, o si es en una historia coral, irte a contar la historia de otro personaje, porque muchas veces es imposible resumirlo, y de hecho no se trata de eso tampoco, ¿no? Y que vos, si estás haciéndolo en este formato de antesala, lo importante es que se transmita igual como un poco el clima de lo que vos vas a contar en esa peli, y mientras eso esté representado, medio que bueno, que ya alcanza, ¿no? Pero no necesariamente es que lo pasás tal cual a una versión miniatura, es imposible. De hecho, hay películas que no se puede directamente y bueno, hay que cambiarlo. Una cosa que medio saco en limpio de todo lo que están diciendo es que hay como una necesidad de tener distintos tipos de proyectos sucediendo medio a la vez y tener como ok, capaz que tengo un proyecto que escribo y lo postulo al fondo todos los años y no gana, pero el año siguiente capaz que sí, entonces espero y ese va para los fondos porque necesita filmarse así. Tengo mi proyecto de largo, tengo este corto y tengo este material de guitarrela que si mi amigo lo edita, no sé. Esta es una pregunta que tiene otra pregunta asociada después, pero ¿cuántos proyectos tienen en este momento proyectos en desarrollo? De corto, no, de lo que sea, o de corto, o de lo que sea. Pasa que hay distintas etapas de... Claro. Hay algunos que están en el libro del semillero, ¿viste? Que como que... No sé, que están ahí como en la premisa y unas borradores de sinopsis argumental y digo, bueno, si querés Tío Fruta lo cuento como desarrollo, Claro. pero capaz que fue solamente como un ejercicio. Pues hay otros como... que solo están en que solo están en el pitch, que solo están en el aire. Pero no, o sea, y también después, personalmente también como que estoy trabajando en el co-desarrollo de proyectos que no surgieron como... que yo no traje la semilla, no sé, series, por ejemplo, Hombre Muerto de Joaco Bravo, que ganó un fondo de desarrollo y ahí me invitaron a ser co-guionista, o Montevideo Vampiro de Cristian, que la vino laburando hace pila de años, se invitó a ser co-guionista de la última versión. Entonces es como un desarrollo en el que entro y salgo distinto, entonces está como que es muy difícil responder porque hay como una... Bueno, pero digamos escalera. de cortos para mantenernos dentro del marco de la charla y que sean tuyos. De cortos tengo uno ahí como en borrador, que sería como para filmar con plata, y después tengo una idea como para falso documental para poder hacer más esto que dice Euge, de ir como guionando mientras escribo y aprovechar a no tener que, o sea, como a pensar en otra manera de filmar, de decir, capaz que consigo unos amigos que pueden, pero que pueden solo los sábados de tarde, y bueno, lo voy filmando los sábados de tarde y me aprovecho que el lenguaje falso documental te da otras libertades, y si no, y si se tiene que ver el micrófono, que se vea el micrófono, como que veo como algunas cosas, a mí me gusta, tengo un tire más con la ficción, pero bueno, ¿qué puedo robarle del modelo documental para traer a la ficción? Entonces tengo 2, diría. Okay. Pero puede ser medio fruta lo que estoy diciendo también, porque de ahí a que lo... Te creemos, dale, vamos a creerlo.
Yo creo que tengo 2 también. 3 si Nico se prende al el bruto de guitarrera. Y estaba pensando... Alfax, me fue la idea. Odio cuando me pasa esto. Bueno, vuelve. Cuando vuelva, vuelve. Ok. Se me fue. Estás pensando un ¿Qué? corto ahora mismo y lo estaba sumando a la No. lista. No, estaba pensando por esto que dijiste vos de tener varios proyectos al mismo tiempo. Yo creo que esto no debería de ser un mandato. No hay algo así como, che, tengo que tener 3 proyectos porque en realidad si este fracasa, tengo este que pica. La idea del exitismo con el cine me parece nefasta. O sea, la idea de tipo, tengo que ganar un fondo para ser validado, tengo que estar presente en los lugares donde se hable del cine porque entonces quiero que mi nombre figure en las listas de los que quedaron... Me chupa un huevo, me parece una mierda, me embola 55.000. O sea, ir a una charla de cineastas uruguayos a hablar de fondos, creo que ese es el séptimo anillo del infierno en donde probablemente vaya algún día cuando muera. Y va a ser constantemente frustrante porque siempre van a ser más lados. Sí, ganaste el fondo, lo pensaste que... Pero igual también es como, tampoco hay una fórmula que digas, escribo esto para llegar acá. No, También lo sé. Tiene que nacer como de... Lo sé, pero se vuelve a veces un tópico que estaría bueno sacarlo del foco, me parece. Como no pensar, yo sé que es difícil porque estoy hablando con una productora, pero No, pensar... pero yo, o sea, sí, no escriban pensando en con esto gano el fondo, no hagan Claro, eso, no lo hagan. Claro, y aparte no funciona así. No, Ni tiene que siquiera salir de otro lugar. Ni siquiera las pelis que ganan funcionan La así. motivación, todo tiene que salir de otro lado. Pero a lo que voy con esto, tener varios proyectos, yo lo que sí creo, no por el lado de esta cuestión de mantener una maquinaria de producción activa en el sentido exitista, sino práctico. Eso sí me parece importante, ¿viste? Yo me acuerdo que una cosa muy linda que pasa con los festivales de cortos es que muchas veces viajás y conoces a otros cineastas y es maravilloso y te haces amigos. Yo mis amigos tengo, o sea, el primer festival fui con Heavenly Covenant, que fue un corto de la EQ, y me fui al Festival de San Pablo y son amigos que tengo el día de hoy. Tengo un amigo que es Javier Ceballos, que es un director argentino, guionista. Oh, es un amigo y tengo una productora brasileña con la que, no sé, cuando surgió coproducción con Brasil, me dijo, quiero un guión de largo tuyo y no tenía en ese momento. Pero, digo, pasan estas cosas. Y estoy como distraído, se me volvió a olvidar lo que iba a decir. Estabas hablando de lo de tener muchos proyectos a la Eso. vez. En realidad lo que es interesante para mí al menos de tener varios proyectos en la mente es la práctica. Ahí me conocí un director mexicano que se llama Pepe Valle. Es gracioso, se llama Pepe Valle, pero con B corta. Y el loco, es una peli muy buena que se llama Workers. Después véanla, es un largometraje que está bueno. Y el tipo me decía, pero yo quiero hacer cine. Entonces, en realidad tengo que estar filmando todo el tiempo. No puedo esperar a que se termine de conseguir la guita para filmar la peli que estoy queriendo filmar ahora porque hago películas. Y si un panadero que hace panes deja de hacer por 4, 5, 6, 7 años, no mete una masa al horno, el próximo pan se le va a salir medio complicado, ¿viste? O sea, y es verdad, hay algo de eso que se quedó, ¿viste? Conmigo. Fue como, es verdad, yo filmo cada muerte de obispo. O sea, filmo muy poco. Y me encanta filmar. Me encanta filmar, me encantan los rodajes, los disfruto. Disfruto filmar con mis amigos, disfruto ir ahí, cagarme de risa. Es la vida que quiero, es la vida que elijo. Caramba, ¿por qué lo hago tan poco? Sí. Terapia. Pero no, fuera de joda, hay algo ahí que tiene que ver con esta idea de los modelos de producción, de pensar, lo que pasa es que necesito sí o sí de ganar un fondo para filmar películas. Bueno, depende, hay que ver qué peli. ¿Se entiende? Como que eso es lo que me parece que es interesante de tener varios proyectos. Está bueno, podés tener uno más ambicioso que aplicás a fondos y qué sé yo, y de repente haces uno con tus amigos que es mucho más tranqui y te permite, digamos, apagar ese incendio de la necesidad. Si nos gusta filmar, nos gusta filmar. Es como un poco por ahí. Sí. Total. Totalmente, sí. Nosotros estamos ahora, vamos a filmar 2 cortos. Uno es antesala de largo y el otro es corto de fondo de corto en toda su esencia. Y sí, yo creo que está bueno que los directores y las directoras tengan más de un proyecto. Me parece que también ayuda un poco a la ansiedad, como este deseo de filmar, que tampoco te hace bien estar con una ansiedad galopante y tipo apresurar procesos, que aparte a veces es difícil darse cuenta cuando los estás apresurando o no. Creo que ahí está bueno tener como al productor o la productora al lado que te acompaña ahí como para un poco como ir viendo de qué manera, cuándo. Y sí, hay cortos y pelis que son para filmar capaz más en un esquema sí, como guerrilla, de repente esto de los sábados, cuando todos pueden, adaptarte a la disponibilidad de la gente y películas que seguro vas a necesitar los fondos. También van pasando los años y claro, también hay como un deseo de poder filmar con los fondos, de poder hacer esas pelis que querés hacer con los fondos, y todo eso
como productora lo vas viviendo al lado de los directores y siento que sos un poco una vía, un vehículo para ayudar a lograr que esas cosas sucedan, ¿no? Y esto que vos traes de los mercados y esos espacios que a veces cae como en ese lugar de, ay, es lo que tenés que hacer para lograr esto y después lo otro y el fondo. Pero bueno, hay algo igual ahí que está bueno, te conseguís unos coproductores que después pasas a ser gente amiga, gente con la que estás tipo colaborando creativamente también en el proyecto, gente que te lee el guión, que te da una evolución, que es de otro país, que está ocupado igual que vos, motivado igual que vos para hacer la peli. Me parece eso re lindo y re valioso también de encontrar. Y eso lleva tiempo, generar esos lazos, esos vínculos, obvio, esperar los fondos a veces es terrible, pero bueno, en el camino igual van pasando cosas, pero obvio, esas pelis, capaz que son algunas pelis y está bueno igual tener como un backup de alguna otra cosa que pueda ser más realizable. Pero también está bueno estar activo, filmando y sacarte las ganas de probar cosas cuando te baja un deseo, poder ejecutarlo. Sí, capaz que sonó un despotrico contra los fondos, yo no me refería a eso. Sonó un poco, Se reentiende, obvio, yo entiendo perfecto eso. Yo me refiero a la parte que más sea mecánica. Una batalla de, pero que a veces se obvio. vuelve algo mecánico. Están de más, Obvio. los fondos, de hecho, para mí tiene que haber Se más. vuelve algo mecánico y hay veces que estás con el mismo. ¿Cuándo Claro. le pones el frene? Exacto. ¿Cuándo es el decir, bueno, este corto Che, yo pará, no lo presento lo más? presentaste 6 años, claro. Claro, entonces ahí también es difícil despedirte de eso, guardar en un cajón un guión, no está bueno tampoco. Entonces Sí, es y recontra pasa. Y recontra Sí. pasa más que no ganar pasa. los fondos. Sí, Entonces claro. es como que se entiende que haya como también un enojo. Pero bueno, ahí hay como para atrás un montón de cosas. No, sin duda. Simplemente como para contextualizar, a mí me pasa eso. Siento que a veces, si se pone el foco ahí, se pierden cosas Exacto. esenciales que son germinales de un proceso o de un Exacto. proyecto, que es esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué historia querés contar? ¿De dónde viene? Si se pone antes el fondo, que el proyecto es un quilombo, ¿viste? Y después eso, no sé, para mí está más. O sea, de hecho eso, me encantaría que hubiesen fondos de postproducción de corto, ponele. Que me parece que es un debate re interesante de dar. Pero, porque- el púa. Pero eso es ¿Puedo nuevo, hacerlo? no, pero ahora empezó. O sea, No, pero te digo que existe ahora. pero el Pero- PUA para cortometrajes que no son de animación es algo que se está implementando ahora. Ahora, Claro, es con esta recontra- convocatoria. es con esta convocatoria. Con Bueno, esta va ahí. convocatoria. Pero- Es el momento. Pero eso, ¿viste? Es como muy loco porque... Se va, Alex. Tengo que ir. Va. Pero hay una cosa que tiene que ver con, de vuelta, el lugar que ocupa el corto, o que le damos el corto, que se concibe del corto, que por ejemplo no había fondos de postproducción. ¿Vos cómo carajo no? O sea, Total. yo me gasté toda la guita del fondo en el rodaje, y un poco más, y me quedé en bolas en la postproducción. No, Este y aparte, corto- una vez que tenés plata, o sea, yo por ejemplo, demoré tanto tiempo en ganar el ACAU con Malafacha, que había ganado cuando ganaba Montevideo Filma, había ganado el primer audiovisual canario, que te pedía que solo un 30% sean canelones, por eso tienen la farmacia, no. Como que fue ganando fondos que después dejaron de coexistir. Después, eso, perdí como 4 veces, no gané. Y justo después gané cuando era el de 400.000, o sea que pasó de 250.000. Entonces de repente digo, como, tengo como 600.000 y salió lo de la coproducción y tenía como una cosa de filmcito. Decís, millonaria. Dije, acá, no sé. Y no, porque cuando tenés plata, es como fue el mismo momento de todos los amigos que muchas veces precariamente, que tipo pagarles y para Pagar que los tengan. amigos, No pagar los solo porque actores. sea lo que corresponde, también, o sea. Porque el laburo vale. Porque, claro, por eso. Fue la verdad que dije, yo en un momento como que no tenía tiempo, y dije, yo puedo decirle que no a este laburo un mes, y tipo para tener un mes para trabajar en el corto, y fue como, y bueno, y después cuando tenés plata como que es muy difícil manguear cosas, en general, hasta a todo, no sé, hasta yo que sea musiterio, lo que sea. Entonces, en realidad, incluso teniendo plata, para Malafacha, que un corto de 20 minutos de noche, que tenía un taxi, lo más caro creo fue el taxi, ¿no saben? Hay una mafia de alquiler de taxis, y que necesitar un tiempo de que cortar la calle, porque también, o sea, puede ser peligroso filmar, no tenés como la estructura que tiene las series, que hace todo un corte, no, te dan un lugarcito ahí que tramitas en la intendencia, entonces en realidad filmás entre semáforo y semáforo para cuidar el equipo, y todas esas cosas. En realidad, esa plata que parecía un montón, que entre los fondos y los recursos, ponele que sean, no sé, más de 700.000 pesos, realmente después para la distribución la pusimos de nuestro obvio. bolsillo, porque Pero que eso son otras cosas, o sea, Claro. no solo es la postproducción, como las películas es caro tienen filmar. postproducción. Está la postproducción, pero además está la distribución, y la distribución es una guita, o sea, es como muy difícil, y esto suena triste, pero es muy difícil pensar en la distribución sin dinero, ¿viste? O sea, en el sentido de que
viste, los festivales te cobran un fee, mandar un corto, yo qué sé. Eso, Demasiada Agua le fue maravilloso en festivales internacionales. ¿Sabes por qué? Porque lo mandamos a un festival que ni en pedo pensamos que iba a quedar y salía, creo que $45 el fee y éramos unos, dijimos, $45 y nos miramos como diciendo, son $45. Y los pagamos y el corto quedó y fue tipo, wow. Y a partir de ahí empezaron a abrirse puertas y que yo, quedó más festivales, pero no, es muy difícil, por ejemplo, quedar en festivales que tienen convocatorias gratuitas, porque en general aplican muchos más proyectos y el filtro es mucho más grande, ¿viste? Entonces si vos pagás un fee, te genera es otro escenario. Bueno, ahí se precisa dinero. Entonces, pensar, por ejemplo, que estaría bueno que los cortometrajes como obras cinematográficas tengan, por ejemplo, más recursos a la hora de postproducción y a la hora de distribución, y bueno, en realidad estaría muy bueno. Le haría muy bien a los cortos. O sea, Sí. pasarían cosas distintas. Yo, una cosa que quería decirte, lo de la coproducción, que me parece que está bueno, que no todo es cash, que muchas veces se puede como traducir a servicios, entonces También. ahí también puede entrar la figura de un estudio o una persona que haga de sonido o color y que entre a la peli brindando el servicio y que adquiera un crédito de coproductor o coproductora. Que también los créditos tienen un valor, tener un crédito de productor en un corto o más adelante igual en un largo si se tiene que replicar, porque con el largo igual también es difícil después postproducir. En Uruguay hay un solo fondo para postproducir, también es un quilombo, pero bueno, el crédito tiene un valor, Sí. y que después computa, si vos aplicas a determinadas cosas, tenés que tener crédito de productor para poder, entonces es una forma que también es válida, y pensar que no todo es plata, que también puede ser servicios y que la gente está a la mano, está bien igual como dialogar y preguntar y ver qué Sí, surge. sí, porque una persona, por ejemplo, capaz que tiene la cámara y los lentes, nos me han ofrecido. Si yo tengo estas cámaras, estos lentes, si tenés alguna historia para filmar, avísame, que te lo doy y entro como productor ejecutivo, porque ahí me interesa que mi casa productora Claro. tenga antecedentes y entonces, aunque sea como productor ejecutivo eso es muy asociado, común. y es como, buenísimo. Y nada, para tener en cuenta y hablar, tipo, Y más cuando se está como arrancando, seguro. Y después, con los largos, esto también súper aplica. Tampoco hay fondos minoritarios para coproducir cortos, entonces... No, y en ese sentido me parece que está bueno, en medida de lo posible, como acordarse de toda esa gente que laburó gratis y cuando entra algo del proyecto, así sea un humilde, algo simbólico, también está bueno. Tenés unas deudas, Ilén, que estás tratando de No. de enmendar espiritualmente. No, bueno, capaz que sí tengo dudas, pero no. No quiero hablar de mis deudas ahora. No, pero lo que digo que me parece que está bueno pensarlo, lo traigo más desde el lugar cooperativo. O sea, nadie se hace millonario con cortos, nunca es un plan estratégico, voy a hacer cortos como pensando en un plan de negocios, o sea, es la prioridad del mundo. Pero sí lo que me parece que está bueno, en esto lo que hablaba de pensar en nuestro corto, es que si hoy bien los guionistas y los directores y todo están en todas las etapas y es increíble la cantidad de trabajo y muchas veces sí le pagan a otros y no cobran y es lo que elegimos. O sea, se puede hablar, che, esto ahora lo haces gratis, pero o con los actores, che, o ahora te pago este simbólico, pero no digo necesariamente con todo el equipo, pero eso, capaz que me parece que como que es una manera como cooperativa de pensar los proyectos. Y es como si, bueno, estamos todos en el mismo riesgo, tal. Lo más probable es que no entre plata. Pero bueno, capaz que entre plata y después, no sé, por lo menos salimos a comer de noche o algo de eso. Vamos a abrir las preguntas, que queda no tanto tiempo y quizás hay cosas puntuales que quieran preguntar. Hay un micrófono, creo, por algún lado. Si no hay preguntas, claro que van a haber preguntas. Vamos a esperar. ¡Preguntas! Si no, yo tengo más preguntas, pero... Ahí, mira, bien. Valentín. Chan, chan, chan. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estuvieron hablando de los procesos parte en el guión. Ilén llegó a decir que en Antes de Madrid, por ejemplo, la idea inicial fue de Nico, no sé en qué parte del corto entraste, pero quería preguntar, ya sea en el modelo de guerrilla o en lo industrial, si se acostumbra, si suele pasar que haya casos en el que el guionista no sea el director. Como que se dice mucho de que el creador de la idea es el que va más para adelante en el corto y eso, y no sé si hay como espacio para los guiones y fondos que sean solo con el guión, por ejemplo, y buscar directores y así. Para mí es algo que ahora que lo tenemos que terminar de generar nosotros. O sea, como que hay muchas personas que
no tienen interés en ser directores o directoras y que quieren ser guionistas, y hay directores que tienen mucha manija por dirigir y que les cuesta escribir o no es algo tanto que les interesa. Obvio que después en el momento que estás dirigiendo estás reescribiendo, obviamente, pero ahí es el momento de hablar y buscar ese match y para generar eso. O sea, es verdad que no es lo más lo habitual, pero creo que pasa cada vez más y no hay ahora un fondo específico solo de guiones, aunque está el concurso de guiones del Tour, que sí, lo que se premia más como el guión, pero se puede hacer previo. O sea, el de acá, el de escritura, ¿no? Sí, de desarrollo de largo. Pero Desarrollo, para cortometrajes. Para cortos, ¿cierto? Para cortos, pero sí puedes buscar un amigo, una amiga que quiera escribir y que hagan acuerdos. Obvio, no hay un fondo para financiar eso y después hay que ver, porque en el momento de la rendición, bueno, creo que no sé si se puede rendir guión en corto. Pero bueno, se arregla, se busca la manera. ¿Se puede rendir guión? Bueno, se suman a la apuesta, decir, bueno, vos escribís esta historia y ser parte del mismo equipo. O sea, voy a postular, vas a ser el guionista, o los dos somos co-guionistas y yo solo lo dirijo, y después hay un fondo, se le paga. Hay una plata o sea, destinada para esto. me parece que es eso, como que en Uruguay habitualmente, históricamente era más eso, como los guionistas y los directores, y había pila de gente que... Claro, y ahora, o sea, me acuerdo en mi momento, o sea, mi generación, de gente que se alejó del cine porque decía que no le gustaba estar en set, en realidad, y que pensaba que... Y yo digo, pero capaz que querés ser guionista, nomás, y que no hay muchas oportunidades, pero bueno, o sea, me parece que es cuestión de encontrarse, de charlar y encontrarse, y estar a eso, abiertos a abrazar que el cine es colaborativo y que se construye todo el tiempo en equipo, incluso en esa dinámica. O sea, de parte del guionista hay un laburo que va a implicar en cierto momento soltar, y también del parte de la figura del director o directora hay un laburo que es respetar ese laburo y homenajearlo y también apropiárselo, pero es totalmente Es re posible. posible. Sí, obvio. Y, o sea, voy a hablar un poquito de los largos, pero en los largos también se da mucho que llamás a una persona para que tutoree y acompañe todo el proceso de escritura, o sumás a una persona a co-guionar, porque también hay como que cuando estás acompañando el proceso hablo del largo porque capaz es donde más habitualmente sucede, también hay más financiación para poder hacer eso, pero vos vas viendo también como productor y con los directores cuando el director realmente llega a su límite de escribir, que realmente ya no puede encontrar, ahí es como, bueno, sumás un tutor o podés pensar en esta figura de co-guión, una persona que entra exclusivamente a co-guionar, que no implica que luego co-dirija, y creo que es algo que está bueno, y es cierto que ahora se está como empezando a cobrar más, pero realmente está bueno que haya un co-guionista en varios casos, como no tenerle miedo a eso, como desde de base decir, entender tus limitantes y incorporar este dos. Total. Sí, aparte son oficios, o sea, el oficio de guionista por sí mismo, o sea, es mucho laburo, mucho estudio, que o sea, son como dos oficios distintos, que a veces obviamente sí dialogan y te formás en conjunto, pero en realidad es re difícil ser guionista y también es re difícil ser director, entonces... Y está el productor que acompaña todo el proceso, pero también hay como un límite de lo que el productor también puede dar, ¿no? El productor lee todas las versiones de guión, da una devolución, pero bueno, llega un punto en el que empezás a pensar, che, incorporemos esta figura que seguro le va a hacer bien. Después es pensar quién querés que sea ese dos que te acompañe en el proceso, que también es algo lindo. Más preguntas. Y vos fuiste guionista de La Mujer Rota, solo guionista, ¿no? Solo guionista, con Jere. Mira. Pero fue gracioso, o sea, ¿ves eso? Pasó así, o sea, Jere cayó a casa con una idea y dijo, tengo esta idea que es una idea genial para un corto, la pensamos, piramos, escribimos y dirigió Jere. Piramos es fumar un porro. No. Piramos en plan, tipo, nos encantó la idea y estuvo de más. Fue un re lindo. A mí me encanta co-guionar. Yo co-guioné con Jere, La Mujer Rota, co-guioné con Nico Botana, Demasiada Agua, co-guioné con Nico Botana, un corto nefasto, del que no voy a hablar ahora. Y co-guioné con Jere también en El A de los Dientes. O sea,
es linda la experiencia, de Pero verdad. no codirigiste. Sí, solo codirigí ¿también? con Jere en ese caso y codirigí con Nico Demasiada Agua. Ah, ok. Pero en La Mujer Rota no. Pero La Mujer Rota no. Vino en eso. Claro. Pero es interesante porque es el único caso en el que escribí algo que no dirigí, por Ahí ejemplo, va. ¿viste? Y es un proceso alucinante, ¿no? Sí, Porque sí. a mí en mi caso me interesa muchísimo dirigir y nunca pensé que no iba a dirigir La Mujer Rota hasta que Jeremy me dijo, che, pero yo pienso que quiero hacer esto y fue tipo, lo conversamos y estuvo súper bien. Pero después cuando vi el corto dije, bueno, hay cosas que hubiese hecho muy distinto y me fascinó igual el corto. No sé si vieron el corto, pero para mí es un cortazo, está increíble, pero Jeremy No, que está en YouTube. había tomado decisiones que yo nunca me hubiese imaginado. No sé, por ejemplo, tiró unos planos, capaz que me mata después cuando vea esto, pero tiró unos planos como de día, y yo siempre me imaginé que era de nocturna la historia, por ejemplo, ¿entendés? De repente, hasta esos viajes pueden pasar. Cosas tan sencillas como eso. Yo imaginaba que la historia era a las 5 de la mañana y él filmó algunos planos de día, que después lo sacó exteriores de día, pero wow, qué viaje. O sea, es interesante todo ese proceso. Y sin duda, a ver, si alguien acá ha codirigido o ha coescrito, sabe o seguramente tenga esa experiencia de lo lindo que es acompañarse, ¿viste? Porque todo el quilombo que es dirigir hacerlo a dos es menos quilombo o es un quilombo más Bueno, disfrutable. es un quilombo distinto. Es un quilombo distinto, pero es un quilombo que tenés a alguien con quien decirle, ¿vos viste este quilombo? Y el otro dice, Claro. es un quilombo. O sea, son dos personas Sí, que están sí, viviendo sí. una pesadilla. Claro. Es mucho más lindo que hacerlo solo. Hay mucho aprendizaje ahí. Y es otro, va a ser distinto de que si lo haces vos solo, siempre. Allá pregunta. Buenas, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Yo ahora me encuentro como en un momento de que hace 5 años no grabo nada y estoy como en esa necesidad de grabar algo, pero a la hora de sentarme a escribir es como que queda a la mitad. Entonces entro como en un trance de que tengo una idea, me compré tipo una pizarra enorme para vaciar todas las ideas que tengo. Me siento a escribir y digo, no es suficiente. Y la descarto. Y vuelvo a otra idea y digo, no es suficiente. Entonces entro como en un loop y es como que frustra porque digo, ¿qué hago? Quiero filmar, nada me es suficiente. Entonces no sé si en algún momento ustedes tipo se enfrentaron a una situación así y algún consejo que me puedan dar. Bueno, Sí. esto, prepárate para 45 minutos. No, a ver, recontra repasa. Y un consejo que te puedo dar, simplemente por lo menos desde mi experiencia, que es muy, muy particular, es fíjate si estos piques te sirven. O sea, a veces hay mucha teoría de guión, hay mucha teoría de cómo se escribe, esto de los post-it. Yo también me compré un coso de post-it. Tengo nada, nunca lo uso. O sea, tiene unos pósters de la fiesta que hace la EQ con stickers y cosas y los tengo ahí, los pósters. Pero en realidad no lo uso para post-it porque nunca pude, por ejemplo, aplicar esa fórmula. Pila de cosas de las recetas de guión, yo no las... Pero porque en lo particular no puedo escribir de esa manera, ¿viste? Entonces, una cosa que está buena es, a veces, esos piques de guión, tipo, no, yo para escribir tengo que saber todo lo que va a pasar y tengo que tener el acto 1 escrito en post-it con amarillo, el post-it del acto 2 con violeta. Si no te sirve eso... capaz te tranca más de lo que te está ayudando, ¿viste? O sea, como que muchas veces esas recetas o esos shortcuts como para hacer las cosas terminan siendo menos colaborativos de lo que son. Si a vos en tu estructura mental, ¿viste? Cerebral, no te funciona, ¿viste? Si sos muy ansiosa, si necesitas directamente ponerte a escribir. Y lo otro que te iba a decir es, che, si vos no estás pudiendo escribir, vos capaz que tenés que filmar directamente algo, ¿viste? O sea, a veces es eso, es agarrar el celular, que ahora la mayoría de los celulares filman en buena calidad y si tenés un celular a la mano, filmás algo. Me refiero a que de repente el material ¿no? El material te puede invitar a escribir algo o no tenés que escribir un guión. Digo, la posibilidad de que un corto exista sin un guión también es una posibilidad. Yo sí voy a tener una pregunta a los psicólogos ¿qué es suficiente? No, pero me parece que es en serio, que como que hay un concepto ahí de ser suficiente y es muy difícil. O sea, ¿qué mide eso que sea suficiente? Entonces, si la tranca constante es que no es suficiente, por ahí estás con una ambición, y no hablo de ambición de presupuesto, ambición hasta de propósito, ambición de decir un corto que me represente, o un corto. Entonces, a veces, si lo suficiente te está trancando, podemos conformarnos con, entre comillas, la mediocridad y abrazarlo, y es mejor, voy a decir frase de Pizarrón del lugar de yoga, más vale, ay, no me acuerdo, la cagué, pero era como, estaba a punto de tirar tipo, pero como más vale mal hecho que no hecho, o algo así. Y nada, como que creo que me parece que
que eso, como que bajar la ambición puede servir. Y después hay algo que yo mando como formulario cuando estoy haciendo un taller o algo, para que intenten ver cuáles son los puntos flojos en sí mismos. Si lo que te cuesta, por ejemplo, es la constancia, si las ideas no paran de lloverte, pero lo que te cuesta es terminarlo por falta de constancia, y bueno, entonces vas a tener que ajustar esa parte de la constancia. ¿Y cómo lo haces? Y bueno, te haces un tiempo, o decís, va a ser este día, este horario. Si vos te das cuenta que para escribir necesitas entrar en un estado de relajación, bueno, entonces ese horario capaz que no son 2 horas, por más que las que estés escribiendo son 2 horas, capaz que necesitas saber que tenés la tarde libre para realmente poder escribir, porque recién en la tercera hora te sentís cómoda y antes estuviste regando las plantas, lo que sea. Y ahí es como que entra el autoconocimiento para ver dónde compensás. Porque esta parte de trancarte puede ser por no saber a dónde estás yendo, y en ese sentido sí creo que ayuda a los post-its, porque dicen que hay 2 maneras de escribir, como escribir a brújula, que es como que es re divertido, pues está bueno, porque escribiendo y vas viendo dónde te lleva, y encontrás como entretenimiento y seguís escribiendo para vos sorprenderte, y eso está buenísimo, pero para mí eso es como una forma de pensar. Por ahí pensás escribiendo, por ahí pensás hablando con otro, por ahí pensás Total. en el gimnasio, o lo que sea. Pero después, a veces, si lo que te cuesta tiene que ver con que pensás que te gustan los primeros actos, o te gusta la premisa, pero no podés hacer que esa premisa se transforme en una idea, entonces por ahí te diría, no te lances a llenar todos los post-its hasta saber el final. Así sea un final que ahora te parezca pedorro, pero por lo menos tenés un final hacia dónde ir, lo terminás, aunque en el medio hayan agujeros que te parezcan forzadísimos, pero tenés algo sobre lo que trabajar, algo para mandarle a tus amigos y pedirles devoluciones, algo para hacer ejercicios en relación a eso. Entonces, en realidad lo pienso eso, como buscar las herramientas compensatorias en los que nos está costando más. Si es ver que nos está costando el orden y la estructura para el trabajo, nos está costando el tiempo, nos está costando la inspiración. Sí, bueno, perderle un como- poco el respeto también, en el buen sentido, ¿no? O sea, las Sí, pelis sí. no son de vida o muerte. Nadie se va a morir por un corto que no esté tan bueno, que no esté muy bueno, por una peli que es una mierda. O sea, es eso. O sea, ¿cuántas películas de mierda hemos visto y estamos vivos? O sea, no son tan importantes las películas. De verdad, en el buen sentido, pensar que no son tan importantes. Porque si de verdad consideramos que la peli es una cosa perfecta y está allá arriba y para llegar ahí tengo que subir 55 montañas, es muy frustrante. Digo, me parece que no, que está más cerca, es otra cosa. Es como, creo que perderle el respeto es una buena metodología para poder hacerlas también. Y documental, que también, que también está bueno, ¿no? Capaz que es como más rápido y más en contacto con... Que también puede venir en una ficción, ¿no? Como... Materiales. Pero capaz le que puede tenés pasar lo acá. mismo también. O Puede pasar archivo. que llegue a un punto y que no sepa igual a dónde ir. Por eso digo, para mí como que está bueno que preguntes en qué lugar es el que te trancas. Si es porque estás escribiendo sin saber a dónde ir, o si es porque el final no te parece malo. Como que encontrar de qué manera sortear esos baches. Hay la que escribió El Camino del Artista, no me acuerdo cómo se llama, Julia algo, escribió otro libro que se llama El Camino de la Escritura, que no lo leí, lo escuché, lo puse como audiolibro. Y ella tiene una técnica que en un momento apliqué, me pareció que estaba buenísima, que era como... Era decir, yo voy a escribir 2 páginas por día, o 3 si era guión, no me acuerdo qué decía. Y ni más ni menos. Entonces, sí o sí, todos los días, y sé que quiero que mi guión tenga más o menos entre esta y esta página, no más de esta. Entonces te esforzás como a terminarlo, y te haces un plan, y entonces si vos cumplís, en 2 meses vas a tener una primera versión. Capaz que es una primera versión de mierda, pero vas a tener una primera versión. Y eso es una estrategia, igual. Hay como muchas estrategias. Para mí está bueno como... por un lado eso, cuestionarse lo suficiente y el para quién, y como tratar de despojarse dentro de lo que se pueda, que es muy fácil decirlo, de todos nos encanta la validación y todo eso, pero hay un ejercicio ahí como de bajar las expectativas, y después de eso, encontrar cuál es el proceso que pueda ayudarte más a avanzar. Y es más fácil decirlo que hacerlo, pero... Y también está lo que decía Francis Ford Coppola, que hay un gen ahí en los creadores, las creadoras, de que para pensar que lo que hacen es una mierda. O sea, que uno piensa que lo que Sí, uno hace claro, siempre es una como mierda. que si tenés síndrome del impostor, tipo, felicitaciones, o sea, sos cineasta. O sea, Más preguntas. O, no sé, estamos... ¿Cuánto tiempo? Estamos en hora. Bueno, es una pregunta más. Ahí está.
Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias. Su charla ha sido súper inspiradora. Oh, Yo más que una pregunta vengo a hacer un planteamiento de algo que estoy viviendo, que capaz que ustedes vivieron en algún momento también, y acepto consejos, tips, cosas para sobrevivir. Cancela la siguiente función de... Resulta y acontece que tengo 2 amigos directores y guionistas muy queridos y los 2 han confiado en mí para la producción de 2 cortos. El tema está en que ambos quieren filmar en fechas relativamente similares y yo estoy como con la cabeza un poco enorme porque quiero acompañarlos a ambos. Los 2 son bastante demandantes, pero hay uno que no sé cómo decirle, tipo, esto no lo vamos a poder filmar ahora. Al otro sí, como que no sé bien cómo llevar ahí el punto medio y poder dar todo de mí para ambos sin tener que bajarme de las narrativas de ser la productora de ambos, porque la realidad es que me encanta, o sea, y son 2 historias muy distintas, una es de terror, la otra es un coming of age romántico. Entonces, claro, no sé bien qué hacer, se acepta lo que salga de ustedes, porque me han inspirado un montón ya de por sí toda la charla. Gracias. Me encanta que traigan chismes a modo consultorio, Enrique, hay que hacer esto como más. Es muy divertido. Bueno, la verdad que es un poco el día a día de los productores ese. Es bastante normal que te pase eso y así como una fórmula, la verdad, que no hay. Es como que estás como trabajando con personas que obviamente transitan todos los estados y es como que estás como constantemente armándote de estrategias y de formas para lograr como acompañar de la mejor manera posible esos estados de cada una de esas personas. Yo estoy en una situación similar ahora, ponele, con estos 2 cortos que voy a filmar. Y bueno, creo que sí hay cosas que podés traer, como que hay un punto en el que uno también se para firme a como explicar, pero está bueno que vos entiendas qué es a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y más, no sé si tenés financiación o no tenés financiación, son guerrilla encima, entonces creo que más aún todavía, como que todos tenemos un límite para dar y entregar, entonces si también esas personas se conocen, capaz que está bueno establecer como un diálogo de que esto no es posible para mí, lo vamos a hacer ambos, y bueno, y ahí empezar a tratar de que también haya una escucha del otro lado, porque realmente si no hay una escucha del otro lado, también es difícil sostener ese vínculo de producción-dirección. O sea, como que en un momento el diálogo tiene que empezar a darse y tiene que fluir, y fluir de la forma más sana, natural posible, si no va a ser siempre una complicación. Y no está bueno que vos estés complaciendo todo el tiempo la necesidad del director o la directora, porque también sería como un poco malcriar a la persona, que esto realmente es algo que sí, que es como una cosa muy terapéutica también, acompañás las ansiedades, los momentos buenos, los momentos bajones, estás como haciendo como muy un soporte emocional de esa persona. Yo creo que el diálogo es clave ante todo, pero también me parece importante que vos entiendas a lo que te vas a enfrentar. Un corto de terror, un corto de... Como me imagino que capaz que son 4 jornadas de rodaje cada uno, 2, no sé, una. Eso está bueno que lo tengas claro, que puedas bajar la data. También que les puedas decir, che, va a tener un costo, porque siempre hay un costo. El costo va a ser vos tenés ese dinero para asumir ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Me parece que hay data que vos podés traerles para que ellos también puedan entender que no es tan fácil como que mañana. Pero está bueno que vos hagas ese ejercicio también, para ir segura vos de lo que tenés, como miren, ese presupuesto, porque la gente va a tener que comer algo. O sea que de base comida vas a tener que costear. Entonces, como bueno, armar todo un presupuesto de lo que sí o sí vas a tener que financiar, y ahí sentarte con cada uno y decir, mirá, esto es lo que vamos a tener que gastar, esto es lo que es imposible no pagar. Si le piden el equipo prestado a cualquier persona, igual un seguro seguramente tengan que pagar. Un make-up, una cosa de arte, un traslado, el Uber para el actor, como que hay varias cosas que vos de plata vas a necesitar. Eso a veces también es una cosa para bajar y que se pongan a pensar. El casting, también hay una está bueno que como
como que vean que van a tener un periodo en el que van a estar casteando, que van a tener un callback, que van a estar en contacto con eso, que está bueno que eso se puedan tomar su tiempo, que no es tipo todo mañana seguramente no te quede tan bien, como digo, tampoco un año, pero bueno, capaz que es con 2 meses de diferencia cada uno y que cada uno tenga un plan de trabajo que más o menos ocupen como su tiempo. Y reescribir por ahí si es necesario, si vos considerás cuando lees el guión que es necesario, también es un ejercicio que está bueno como de plantear, si es necesario, obviamente, ¿no? Y creo que en todos los conflictos chiquitos que puedan surgir, sea codirigiendo o con el productor, que sea como cada tanto volver a que hay algo que nos une en común, que es que queremos lo mejor para la obra, como que sacar todas las cosas de ego de lado en medio de lo posible y entender que cuando está esa intención en común, después las diferencias apuntan a un lugar constructivo de que queremos lo mejor. Capaz que, y si lo mejor es esperar y tener más paciencia, por más que sea incómodo, es lo mejor. Y nada, después la clásica de vínculos sanos necesitan charlas incómodas, se usa también a todo, a lo laboral. Entonces, nada, eso es como un matrimonio creativo, la dupla. Entonces tienen que poder generarse ese espacio seguro para los diálogos y para pensar también en el momento de armar equipos. O sea, por más talentosa o lo que sea la persona, armen equipos con personas con las que puedan tener charlas incómodas porque van a surgir. No, y la paciencia. La paciencia es una de las herramientas fundamentales para hacer películas. O sea, como bien entendida, ¿no? Entender, este no es el momento, necesitas otras cosas, van a ocurrir después. A veces ocurren de forma accidental y a veces no, pero tener paciencia y es un quilombo. Muchas gracias. Por favor, ustedes. Gracias.